El día de hoy vamos a presentar una revisión de técnica quirúrgica de histerectomía vaginal, la cual se elaboró bajo la asesoría de la doctora Liliana Gallego, docente del departamento, a quien agradezco por su acompañamiento. Dentro del contenido que vamos a desarrollar, pues vamos a hacer un pequeño recuento histórico, vamos a hablar de las indicaciones y de las vías de abordaje para realizar una histerectomía, vamos a nombrar algunas consideraciones prequirúrgicas, vamos a hablar de la anatomía y la técnica quirúrgica y finalmente vamos a nombrar algunas complicaciones y cuidados postquirúrgicos a tener en cuenta. Para comenzar este recuento histórico, anotar que en 1812 se realizó la primera histerectomía vaginal. Realmente esta fue no intencional, la paciente estaba programada para una traquelectomía por un diagnóstico de malignidad cervical y no se tuvo un buen desenlace postquirúrgico. Un año después se realizó la primera histerectomía vaginal, esta vez intencional, en una paciente con un prolapso de órganos pélvicos que además cursaba con ulceración cervical y la paciente sobrevivió al procedimiento. Para 1850 se realiza la primera histerectomía en Norteamérica y para 1852 se describe el uso de los pesarios como un método de tratamiento para el prolapso de órganos pélvicos sintomáticos. En 1890 el doctor Trendelenburg describe una posición en decúbito supino donde la cabeza ocupa una posición a una altura inferior a la altura de la pelvis, lo cual favorecía que las vísceras intraabdominales no invadieran el campo quirúrgico vaginal para evitar lesiones de estas vísceras abdominales. Para 1934, el doctor Hinney describe la técnica de la histerectomía vaginal y describe además varios instrumentos que se utilizan para el desarrollo de la misma, y básicamente esta es en gran parte la técnica que vamos a describir el día de hoy, con algunas pequeñas variaciones que se han generado a lo largo de la historia con aportes de otros autores como el doctor Lash, quien en 1941 describe la extracción de miomas como técnica para reducción del volumen uterino y logra la extracción vaginal de úteros más grandes de lo que usualmente se hacía para la época. En 1946 el doctor Telinde publica la primera edición del libro que hoy conocemos y que usamos como guía para nuestras técnicas quirúrgicas, y en 1972 el doctor Allen describe el uso de los antibióticos prequirúrgicos como una estrategia para disminuir la incidencia de infecciones postoperatorias. Hablando ahora de las indicaciones y las vías de abordaje quirúrgico, tener en cuenta que las indicaciones para la histerectomía por cualquier vía pueden ser múltiples, específicamente centrándonos un poco más a aquellas que pudieran ser llevadas a histerectomía por vía vaginal. La principal de ellas serán las pacientes que tengan un prolapso de órganos pélvicos, específicamente aquellas que tengan prolapsos de órganos pélvicos sintomáticos, pues la opción de tratamiento quirúrgico no debe considerarse en aquellas pacientes que cursen asintomáticas y sin compromiso obstructivo del tracto urinario en relación a esta distorsión de la anatomía del piso pélvico. También se puede considerar la vía vaginal para algunas pacientes con sangrado uterino anormal, con o sin prolapso, que no tengan contraindicación para el uso de esta vía. Ya más adelante veremos cuáles son esas contraindicaciones o más bien restricciones que deben tenerse en cuenta a la hora de considerar este abordaje. Y los leiomiomas uterinos básicamente están limitados por el tamaño que pudieran tener estos y la limitación que pudiera haber para la extracción de úteros muy voluminosos por vía vaginal. Sin embargo, se han descrito múltiples técnicas de reducción de volumen uterino que, dependiendo de la experticia del cirujano, pudieran permitir realizar manejo por vía vaginal de algunas pacientes con este diagnóstico. Muy importante para tener en cuenta, recordar que la histerectomía siempre debe considerarse como una última opción de tratamiento y siempre debemos agotar todas las otras alternativas terapéuticas para cada paciente dependiendo del diagnóstico que haya sido el origen de la indicación de esta cirugía. En esta gráfica lo que observamos es, en su orden, en la curva fucsia, amarilla, azul, verde y azul más clara, el número de pacientes que fueron llevadas a histerectomía en Estados Unidos por leiomiomatosis, hemorragia uterina normal, endometriosis, prolapsos y cáncer. Sin embargo, vemos cómo a lo largo del tiempo han disminuido las tasas de procedimientos quirúrgicos que se han realizado para estos diagnósticos, dado que debemos siempre tener en cuenta la importancia que han tomado los tratamientos médicos o mecánicos, por ejemplo, en el caso de los prolapsos con el uso de los pesarios, para tratar a estas pacientes y dejar
el procedimiento quirúrgico siempre como última alternativa de manejo. Una vez que usted ya defina que no tiene otra opción terapéutica para su paciente, ya sea farmacológica en caso de hemorragia uterina normal o mecánica con el uso de los pesarios en el caso de los prolapsos, y defina que debe llevarlo a un procedimiento quirúrgico, debe considerar si los beneficios que usted espera de este procedimiento realmente superan los riesgos a los que se va a someter la paciente. Si ya decidió llevar a la paciente a una histerectomía, el siguiente paso a seguir será definir cuál será la vía adecuada para realizar la extracción del útero de la paciente. En cuanto a la toma de esta decisión, tenemos este estudio publicado en el 2015 en Cochrane que buscó comparar las 3 vías de abordaje para la histerectomía y comparó variables como tiempo de estancia hospitalaria, tiempo requerido para regresar a las actividades de la vida diaria, complicaciones intraquirúrgicas, costos, entre otros. La idea es que la conclusión de este estudio orienta a que la histerectomía vaginal debe considerarse siempre como la vía preferida, siempre que sea posible técnicamente, dado que tiene ventajas tanto en el riesgo de complicaciones como en los costos y en los tiempos del procedimiento quirúrgico. Cuando se compararon las 3 vías, las 2 vías mínimamente invasivas, es decir, la vía vaginal y la vía laparoscópica, tuvieron ventajas sobre la vía abdominal en cuanto al tiempo que se requirió para regresar a las actividades de la vida diaria, el tiempo quirúrgico que se requirió para completar el procedimiento, que fue más corto para la histerectomía vaginal, por esto se prefirió esta sobre la laparoscópica, además de que tiene un menor costo. También ambas tuvieron menor estancia hospitalaria y ambas tuvieron menor requerimiento de manejo analgésico en relación con evaluaciones de escala visual análogo del dolor que reportaban niveles de dolor más bajo en estas dos vías. Sin embargo, es importante también resaltar que cuando se comparó la vía laparoscópica con la vía abdominal, la vía laparoscópica reportaba un número mayor de lesiones del tracto genitourinario para tenerlo en cuenta a la hora de asesorar a las pacientes respecto a la vía quirúrgica que se pudiera elegir. Como dijimos antes, la histerectomía vaginal requiere de algunas condiciones específicas para tener una mayor tasa de éxito a la hora de definir que esta será la vía de abordaje de nuestra paciente. Y está descrito que no se recomienda usar esta vía vaginal en caso de que el tamaño uterino sea mayor a un tamaño de 14 semanas de edad gestacional aproximadamente. Algunos documentos hablan de 16 semanas. Como les decía previamente, las técnicas de reducción de volumen uterino permiten que, dependiendo de la experticia del cirujano, pudieran extraerse úteros de mayor o menor tamaño. Debe verificarse que haya una adecuada movilidad uterina. Y para esto es importante tener en cuenta dentro de la anamnesis y la historia clínica de la paciente los antecedentes de cirugías pélvicas previas, como cesáreas, y en el caso de haber tenido cesáreas, el antecedente de haber tenido infecciones del sitio quirúrgico asociadas a esos procedimientos quirúrgicos, dado que el proceso infeccioso condiciona mayor inflamación, mayor fibrosis y mayor dificultad para la disección de esos planos quirúrgicos. Tener en cuenta la relación entre el volumen uterino y el tamaño o la amplitud del canal vaginal, dado que esto pudiera limitar la extracción de la pieza quirúrgica. Considerar la presencia de patología uterina, por ejemplo, la presencia de miomas a nivel del segmento que limiten la toma de las arterias uterinas, pues los libros describen que si usted tiene dificultades para acceder al pedículo vascular de la arteria uterina, la histerectomía no debería finalizarse por vía vaginal, sino que debería modificarse la ruta. Sin embargo, como ya lo hemos dicho antes, depende de la experticia del cirujano, este procedimiento podría completarse o no. Y también tener en cuenta la posibilidad de que haya patología anexial que requiera evaluación de toda la cavidad abdominal, lo cual no vamos a poder hacer por vía vaginal, o la sospecha de un fondo de saco obliterado o múltiples adherencias pélvicas por antecedentes como enfermedad pélvica inflamatoria o la endometriosis que pudieran limitar la movilidad y la disección de los planos quirúrgicos para la extracción del útero. Esto básicamente es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellas pacientes que no tengan un prolapso uterino, pues en aquellas en donde sea evidente un prolapso es poco probable que todas estas condiciones que pudieran relacionarse con fijación anormal dentro de la cavidad uterina vayan a permitir que se prolapsen los órganos pélvicos. En cuanto a la decisión
de qué vía elegir, y si elegir la opción quirúrgica es importante tener en cuenta que no solamente debe considerarse la indicación médica, sino también la competencia del cirujano en cada uno de los abordajes, y explicarle a la paciente por qué su preferencia respecto a la vía de abordaje o el manejo que se le va a ofrecer es importante, dado que, específicamente hablando de prolapso de órganos pélvicos, tenemos que tener en cuenta siempre que se les va a ofrecer manejo solo si es sintomático o condiciona una obstrucción del tracto urinario en relación con la distorsión de la anatomía del piso pélvico. Y dentro de los manejos tenemos el manejo expectante, en caso de que no haya obstrucción del tracto urinario, manejo médico de soporte mecánico con pesarios, o manejo quirúrgico, que podría ser obliterante o reconstructivo, dependiendo de las condiciones de cada paciente. En cuanto a las diferencias entre la técnica quirúrgica para la histerectomía vaginal con y sin prolapso, radican básicamente en la necesidad de un equipo quirúrgico que esté entrenado en la técnica para la paciente a la que se le vaya a realizar una histerectomía sin prolapso, la cual condiciona un poco más de habilidad quirúrgica, y además contar con instrumental adecuado que permita una sujeción con mayor firmeza de los pedículos vasculares. Y para esto se requiere de un instrumental de pinzas que vamos a reemplazar, por ejemplo, las pinzas de Gine que usaríamos en una histerectomía por vía abdominal o por vía vaginal para una paciente con prolapso. Deberíamos reemplazarla por pinzas como el Z-Clamp, que lo que me va a permitir es tener unos mangos más largos y una mayor agarre y sujeción de los pedículos para tener mayor seguridad a la hora de realizar las disecciones. Además de las diferentes valvas de peso o las valvas de Breschke, que lo que me van a permitir es separar adecuadamente todo el tejido a lo largo del canal vaginal. Además de las condiciones específicas para la histerectomía vaginal que ya habíamos nombrado, también es importante tener en cuenta que en las pacientes con obesidad, no solo por la vía vaginal, sino por cualquiera de las vías que se elija, debemos informarle a las pacientes que tienen riesgos adicionales. En la histerectomía vaginal, la movilidad, el tamaño y la accesibilidad y la evaluación puede ser un poco más difícil, y el acceso al campo quirúrgico pudiera estar un poco condicionado por el índice de masa corporal de la paciente y la limitación para la apertura y los ángulos de movilidad de la cadera. Sin embargo, también condiciona riesgos adicionales para las otras vías. Para la histerectomía laparoscópica está descrito que a mayor índice de masa corporal va a haber una mayor incidencia de conversión a cirugía abierta, y para la cirugía abierta, las pacientes con obesidad, cuando se comparan con pacientes con índices de masa corporal normales, tienen 5 veces más riesgo de cursar con dehiscencias de la herida o con infecciones del sitio operatorio. Hablando ahora de algunas condiciones prequirúrgicas a tener en cuenta, es importante recordar, y ya lo he dicho varias veces durante la charla, considerar siempre que el prolapso de órganos pélvicos no tiene indicación de manejo si no genera síntomas ni obstrucción del tracto urinario. Debemos indagar también por si la paciente tiene vida sexual activa o no, ya que esto pudiera orientarnos hacia la necesidad de un manejo obliterante o no, y también a la necesidad de tener mayores precauciones a la hora de buscar conservar una longitud vaginal residual total satisfactoria para la paciente. También, aunque no está indicado realizar tamizaje prequirúrgico de infecciones vaginales, debe considerarse durante la evaluación indagar si la paciente tiene síntomas de infección vaginal, o durante el examen pélvico verificar que no haya signos de infección vaginal, pues está indicado tratarlas antes de llevarlas al procedimiento quirúrgico en caso de que se identifique. Y evaluar antecedentes patológicos previos de la paciente en general para definir si requiere alguna intervención o ajustes de sus tratamientos de base antes de ser llevada al procedimiento quirúrgico. En cuanto a la evaluación paraclínica, básicamente los prequirúrgicos deben ser los mismos que ya se tengan por protocolo establecidos en cada institución, y se adicionarán aquellos que sean específicos para las patologías de base de cada paciente, y en aquellas pacientes con antecedente de hemorragia uterina normal o con riesgos mayores de sangrado dentro del evento quirúrgico, considerar la hemoclasificación y la verificación de los niveles
como basales de hemoglobina de esta paciente para definir y informar además a la paciente respecto a la posibilidad y necesidad de requerir transfusión de hemoderivados durante el procedimiento. En cuanto a la evaluación ginecobstétrica específica, básicamente, si es una paciente con una hemorragia uterina normal, que usted la va a llevar a una histerectomía por vía vaginal, pues tener en cuenta siempre descartar que no haya una gestación en curso antes de llevarla al procedimiento quirúrgico. La ecografía transvaginal se pudiera usar para evaluar que no haya una patología anexial concomitante, además para verificar el tamaño uterino en aquellas pacientes donde de pronto el examen físico no sea de fácil evaluación, ya sea por un índice de masa corporal muy alto que dificulte la palpación bimanual para establecer el tamaño uterino y definir realmente si la vía vaginal es una buena opción para esta paciente. En cuanto a la citología cervicovaginal, tener en cuenta pues que tenga unos tamizajes dentro de los protocolos establecidos y en caso de no tenerlos, pues realizar el tamizaje respectivo para disminuir el riesgo de tener una neoplasia maligna no identificada previamente. Y la biopsia endometrial para aquellas pacientes posmenopáusicas o perimenopáusicas con hemorragia uterina normal como parte pues del protocolo de evaluación de la hemorragia uterina normal y descartar malignidad antes de llevarla a la histerectomía. Y la urodinamia en aquellas pacientes en las que pudiera presentarse, dado el grado de prolapso, una incontinencia urinaria de esfuerzo oculto para definir si requiere procedimientos o intervenciones adicionales dentro de ese mismo evento quirúrgico para manejo de esta patología del tracto urinario. En cuanto a los medicamentos, hay estudios que sustentan el beneficio de suspender los anticonceptivos orales combinados 4 a 6 semanas antes del evento quirúrgico para prevenir eventos tromboembólicos. Sin embargo, si la paciente los requiere porque se estén usando como parte del tratamiento de una patología ginecológica o como método de planificación y no desea usar otro método de planificación, pues se sopesará este riesgo con las medidas de tromboprofilaxis respectivas. En cuanto al uso de terapia hormonal, dentro de lo que revisé, no encontré beneficios de suspender esta terapia antes del evento quirúrgico. Sin embargo, cuando uno evalúa los scores de riesgos de eventos trombóticos, tanto los anticonceptivos orales como las terapias de reemplazo hormonal ponderan con el mismo puntaje para sumar al riesgo trombótico de las pacientes y ambas deben ser llevadas, pues, deben ser manejadas con eventos de tromboprofilaxis farmacológica. En cuanto al uso de estrógenos tópicos, los estudios no son muy fuertes respecto a no tienen pues como buena calidad de la evidencia para apoyar el uso de los mismos, tanto previo como posterior al evento quirúrgico para mejorar como la calidad del epitelio vaginal. Sin embargo, algunos autores recomiendan el uso de estos por 4 a 6 semanas antes del evento quirúrgico y reiniciar los mismos 2 semanas después del procedimiento para favorecer como el proceso de reepitelización de la herida que se dejó en la cúpula vaginal. En cuanto al plan quirúrgico, es importante explicarle a la paciente que solamente que se va a llevar a una histerectomía, pero también pudiera requerir procedimientos quirúrgicos adicionales y cada uno conlleva riesgos adicionales, como puede ser corrección de defectos anteriores o posteriores o procedimientos para corrección de sintomatología de la vía urinaria o colposuspensión. En cuanto al consentimiento informado, dejar siempre por escrito en caso de pacientes en edad reproductiva que tienen paridad satisfecha, explicarles la posibilidad del requerimiento de transfusiones, ser claros con la información respecto a la posibilidad de requerir un cambio de la vía quirúrgica ya después de iniciado el procedimiento y siempre explicar el riesgo de malignidad oculta aún habiendo realizado los tamizajes respectivos de citología cervicovaginal y la evaluación endometrial en aquellas pacientes que por su patología de base así lo requirieran. Pues está descrito que en pacientes que son llevadas a histerectomía por vía vaginal, abdominal o laparoscópica por patología benigna,
puede encontrarse una prevalencia de neoplasia maligna oculta de hasta el 1.44% en el cuerpo uterino, 0.6% en el cervix y 0.19% a nivel ovárico. Y este riesgo es mucho más alto en aquellas pacientes que superan los 55 años de edad, para que seamos muy juiciosos a la hora de las evaluaciones prequirúrgicas y en la valoración adicional que requieran este tipo de pacientes. En cuanto al manejo perioperatorio, tener en cuenta que para la tromboprofilaxis siempre debemos hacer un balance entre el riesgo de hemorragia y el riesgo de trombosis. La recomendación es usar aplicaciones que nos permitan hacer los cálculos de riesgo, pues es un poquito engorroso ir buscando ítem por ítem en las tablas y calcular el riesgo, y esto nos facilita pues como la evaluación de las pacientes. En cuanto al riesgo de hemorragia, está estimado que para cirugía general abdominal o pélvica en aquellas pacientes que no tengan una patología hematológica de base, el riesgo es bajo para hemorragia mayor, menor al 2%. Es decir, que en todas estas pacientes vamos a considerar el riesgo de hemorragia bajo y vamos a dirigir la tromboprofilaxis de acuerdo a la escala de riesgo de trombosis, como por ejemplo con la escala de Caprini, donde podemos calcular con unos ítems que podemos ir como llenando en esta aplicación el riesgo de trombosis y la estrategia de tromboprofilaxis que se va a usar, que puede ir desde simplemente una indicación de una deambulación temprana hasta el uso combinado de tromboprofilaxis mecánica y farmacológica. En cuanto a la profilaxis antibiótica, la indicación es el uso de cefalosporinas y tener en cuenta, como primera línea, pues cefalosporinas, y tener en cuenta que en pacientes que tengan pesos superiores a 120 kilogramos debe ajustarse la dosis al peso. La segunda línea que tenemos para el manejo de profilaxis antibiótica es la ampicilina sulbactam, y en caso de que tengamos pacientes con alergias a las penicilinas o los betalactámicos, podemos hacer uso de clindamicina o vancomicina en uso conjunto con aminoglucósidos. También es importante tener en cuenta que para las pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos que se extiendan de pronto por complicaciones o por dificultades en la disección más de 4 horas después de la incisión, debe dosificarse una nueva dosis de profilaxis antibiótica pasadas 3 o 4 horas del evento quirúrgico. En cuanto a otras consideraciones perioperatorias, tener en cuenta que la preparación de la piel y del área genital debe incluir no solamente el área perineal, sino también el área abdominal, teniendo en cuenta el riesgo de requerimiento de conversión de la vía quirúrgica a abdominal o laparoscópica, como ya lo habíamos comentado a la hora de firmar el consentimiento informado. De preferencia se prefiere el uso de clorhexidina con alcohol isopropílico, y debe tenerse en cuenta que la asepsia a nivel vaginal debe ser con una solución que tenga un alcohol isopropílico a un menor porcentaje de concentración. Estos se prefieren sobre los medios, sobre el uso de jabones yodados, dado que los jabones yodados, al entrar en contacto con la sangre y el cambio del pH de estas soluciones mezcladas con la sangre, pueden tener una disminución en su capacidad para inhibir el inóculo bacteriano y tener entonces menor tasa de efectividad en la disminución de infecciones del sitio operatorio. En cuanto a la preparación intestinal, tener en cuenta que no está indicada, al igual que el rasurado genital, y en caso de que el vello sea muy abundante e interfiera en la visualización del campo quirúrgico y requiera hacerse corte del vello, la recomendación es que no sea rasurado, sino corte con tijera, y que sea directamente dentro del quirófano que se realice el corte del mismo, para evitar que la paciente se genere lesiones que pudieran generar focos de infección posteriormente. Ahora sí, pasando a la anatomía y a la técnica quirúrgica, vamos entonces primero a recordar algunos trayectos nerviosos que pudieran generar lesiones si colocamos a la paciente en posturas inadecuadas. Entonces, para comenzar, tener en cuenta que el uso de este tipo de estribos en bastón de caramelo nos va a ofrecer una mejor exposición del campo quirúrgico, y en teoría son los que se recomiendan. Adicional a eso, siempre debemos procurar tener un ángulo de la cadera de la flexión de cadera de 90 grados y un ángulo de flexión de rodilla de 90 grados. Esto para evitar lesiones a nivel nervioso.
¿De qué nervios? La idea es que vamos a proteger el nervio femoral a nivel del canal inguinal, el nervio ciático en la parte dorsal del muslo, de la pierna, el nervio fibular común en el borde lateral de la rodilla y el nervio tibial posterior en el borde interno del tobillo. ¿Por qué? Cuando ponemos a las pacientes con flexiones que tengan un ángulo menor de 90 grados, lo que vamos a hacer es generar flexiones sobre el ligamento inguinal que va a generar compresión del nervio femoral y esto va a generar isquemia de los vasos vasorum y lesiones nerviosas isquémicas a este nivel. Además, esa misma posición va a generar elongación de todo el tronco lumbosacro y del nervio ciático en la porción dorsal del muslo y puede generar lesiones por elongación del nervio ciático. Y en cuanto al nervio fibular común, en el borde lateral de la rodilla y tibial posterior en el borde interno del tobillo, tener en cuenta verificar que estas dos áreas no queden condicionadas a presión con las astas de los estribos durante el evento quirúrgico, ya que pueden generar lesiones por isquemia y compresión nerviosa. Tener en cuenta que esas mismas recomendaciones que acabamos de dar para el posicionamiento en los estribos de bastón de caramelo deben tenerse en cuenta también a la hora de colocar a las pacientes en este tipo de estribos, pues para algunos autores pudiera ser más conveniente usar este tipo de estribos que me permiten la fácil movilización de la paciente en caso de que requiera hacer un cambio de la vía quirúrgica de vía vaginal a vía abdominal. Y tener especial cuidado con estos estribos que tienen más contacto con el borde interno del tobillo y el borde externo de la rodilla, de que estén adecuadamente acolchados para evitar lesiones nerviosas a ese nivel. En cuanto a la colocación de los brazos, idealmente lateral al lado de la paciente, dado que cuando los colocamos en abducción y adicional a eso le sumamos la posición de Trendelenburg, pudiéramos condicionar abducciones forzadas que pudieran generar lesiones a nivel del plexo braquial. En cuanto a la posición en la camilla para las pacientes con obesidad, está descrito que el mayor volumen de tejido graso en el área glútea en estas pacientes pudiera condicionar que el ángulo de visión para el plano quirúrgico quede por fuera del ángulo de visión del cirujano. Por ello se recomienda que en estas pacientes se deje la cadera un poco por fuera de la mesa quirúrgica para alinear el plano de disección a el ángulo de visión del cirujano. Antes de pasar a la técnica quirúrgica como tal de la histerectomía, vamos a nombrar 3 condiciones a tener en cuenta. 1, la utilidad de la hidrodisección, que puede depender de las preferencias del cirujano, pues algunos autores describen que pudiera, por el contrario, si se infiltra en el plano incorrecto, dificultar la disección. Sin embargo, si se realiza adecuadamente, con solución salina o soluciones diluidas de vasopresina o lidocaína, además de favorecer la disección del plano, pudiera también favorecer el menor riesgo de sangrado. La idea es que si se usa vasopresina se tenga la precaución de usar menos de 4 a 6 unidades de vasopresina, lo cual es equivalente a 20 a 30 cc de una dilución de 20 unidades de vasopresina en 100 cc de solución salina. En cuanto a la colocación y uso de la sonda vesical, hay discrepancia entre los autores entre si colocar la sonda desde antes de iniciar el procedimiento quirúrgico o colocarla después de haber realizado la disección del espacio vesicouterino. Quienes están a favor de colocarla desde el inicio del procedimiento quirúrgico dicen que al evacuar la vejiga voy a disminuir este volumen vesical y voy a favorecer la posibilidad de separar mejor los planos para proceder a la disección. En cambio, quienes están a favor de colocarla luego de haber disecado el espacio vesicouterino dicen que si yo tengo la vejiga llena de orina, inicio la disección y llego a tener alguna lesión vesical, la orina lo que va a hacer es funcionar como un medio de contraste para que no se me quede una lesión vesical inadvertida dentro del procedimiento quirúrgico.
Hablando ahora de la anatomía, entonces tener en cuenta que el adecuado conocimiento de la anatomía y los espacios avasculares en la pelvis nos permite realizar disecciones que protejan los órganos adyacentes y evitar lesiones de la misma, como lo son la vejiga y la uretra por delante de la vagina y el recto por detrás de la vagina. La idea es que una vez superada la disección de estos espacios, vamos a encontrarnos con un útero que está recubierto por peritoneo y que, en ausencia de patología intraabdominal que condicione adherencias, fibrosis u otras condiciones que me fijen el útero, no, ya esta estructura estaría libre en este plano para la extracción de la misma. Sin embargo, más adelante vamos a ver y evaluar la anatomía lateral. ¿Por qué plano debemos hacer esas disecciones entonces hasta llegar a la porción del útero que se encuentra simplemente recubierta por peritoneo? La idea es que debemos buscar espacios de tejido conectivo avasculares que nos permitan disecciones limpias y con poca pérdida sanguínea, lo cual hace referencia a siempre hacer la disección por la línea media en el espacio vesicuterino y en el espacio rectouterino. Además, ya pasando un poco a lo que es la disección lateral, vamos a tener a las 9 y a las 3 del reloj, laterales al cervix, la posibilidad de acceder a los pedículos tendinosos que van a contener fibras del ligamento uterosacro y fibras del ligamento cardinal, que son el soporte del cervix y de la cúpula vaginal y que nos van a servir para soportar esa cúpula al final de la histerectomía. También recordar que nos vamos a encontrar en la disección lateral con los pedículos vasculares. Primero el pedículo de la arteria uterina y posteriormente con las áreas de anastomosis de la arteria uterina y la arteria ovárica, que recuerden es la rama directa de la aorta, además del ligamento suspensorio del ovario, la trompa de falopio y el ligamento redondo. En cuanto a la ubicación de la arteria uterina y el ureter, recordar la importancia de esta relación anatómica y la relevancia de colocar siempre las pinzas lo más cercanas posibles al útero para evitar lesiones del ureter. Por eso es que en muchas de nuestras cirugías nos hablan de pégate a la matriz y serás feliz para evitar las lesiones del ureter, que se encuentra ubicado aproximadamente 1.5 centímetros lateral a la arteria en aquellas pacientes que no tengan distorsión de la anatomía en relación con miomas a nivel del segmento o patologías que condicionen fibrosis o adherencias a este nivel. Ya teniendo clara entonces la revisión de la anatomía que vamos a cuidar por delante, la vejiga, por detrás, el recto, y a nivel lateral la disección de los pedículos vasculares, la trompa de falopio, el ligamento propio del ovario, el ligamento redondo y la protección del ureter, vamos entonces a nombrar los pasos que vamos a seguir para nuestra cirugía. Primero vamos a realizar entonces una incisión de la mucosa vaginal, posteriormente vamos a realizar la disección de los planos avasculares para llegar hasta la cavidad peritoneal y vamos a empezar nuestra disección lateral con la primera toma, que será la toma de los ligamentos uterosacros y cardinales. Posteriormente vamos a hacer la toma del primer pedículo vascular que corresponde a la arteria uterina y finalmente vamos a hacer la toma del pedículo uterovárico, que también tiene componente vascular y ligamentario, para finalmente finalizar nuestra histerectomía con un procedimiento de colposuspensión y cierre de la cúpula vaginal. Teniendo claro esto, entonces vamos a proceder a operar a nuestra paciente. Antes de pasar al procedimiento quirúrgico, quería aclarar que aunque las diapositivas tienen como bibliografía el libro de Telinde, pues es básicamente la técnica quirúrgica que vamos a describir. Las imágenes fueron tomadas de todos estos documentos que cito en esta diapositiva. Vamos a empezar entonces con el primer paso, que es la incisión circunferencial alrededor del cuello uterino. La idea es que para este momento usted ya tiene que haber definido, como dijimos previamente, si quiere colocar la sonda antes o después de realizar la disección del espacio vesicuterino y debe haber definido si va a utilizar o no la hidrodisección.
¿A qué nivel realizar la incisión circunferencial alrededor del cuello uterino? Básicamente usted tiene que guiarse por algunas referencias anatómicas que vamos a ver a continuación. Y debe exponerse el cuello, es decir, traccionarlo y extraerlo para que quede lo más por fuera de la vagina o por lo menos dentro del campo visual que la separación de las paredes de la vagina le permitan y que la tracción del cuello le permita. La idea es que usted debe poner una pinza en el labio superior y en el labio inferior del cuello, que puede ser cualquiera de estas pinzas de tracción, lo que le va a permitir exponerse el cuello y poder realizar la primera incisión. Las referencias anatómicas de las que les hablaba son las siguientes. La idea es que en el cervix y en la vagina el epitelio va a tener unas características lisas, como se puede ver en esta porción de la filmina. Sin embargo, el epitelio que va por encima de la vejiga va a adquirir unas características rugosas. Y si usted genera tracción del cervix y lo suelta, y lo tracciona y lo suelta, usualmente se va a generar un pliegue o una arruga que le va a indicar el punto donde ya empieza el epitelio que recubre la vejiga. La idea es que usted siempre debería estar por fuera de esa zona para evitar lesiones vesicales. Sin embargo, en pacientes que tienen prolapsos de larga data, tan expuestos como este, la atrofia también pudiera generar alteración de esas características que acabamos de describir y dificultad para identificar cuál es la zona lisa y cuál es la zona rugosa. Para ello, debe recordar esta referencia anatómica que dice que la distancia entre el orificio cervical externo y los fondos de saco es de aproximadamente 2.5 a 3 centímetros y esa es la distancia que usted debería seleccionar para definir a qué altura va a realizar su incisión circunferencial. Esto porque cuando los prolapsos son de este tamaño, de esta magnitud, condicionan además prolapsos no solamente uterinos, sino también de órganos como la vejiga y de órganos del tracto gastrointestinal, lo cual, en caso de realizar incisiones muy altas, puede generar lesiones vesicales y lesiones de tracto gastrointestinal. Además, debe tenerse en cuenta que esa longitud que usted está dejando aquí cuando realiza esa incisión circunferencial, al incorporar ese tejido en cavidad abdominal, va a corresponder a la longitud vaginal. Por ello, también debe ser cauto a la hora de definir el borde del corte circunferencial, ya que le protege la vejiga, el tracto gastrointestinal y le define su longitud vaginal final. El siguiente paso es la apertura del peritoneo anterior. La idea es que usted debe usar su pinza de Posey como pinza de tracción y poner una pinza de Alice en el borde del epitelio vaginal para que usted pueda realizar una disección en ese espacio avascular que ya habíamos evaluado previamente. La idea es que esa disección debe realizarse siempre por línea media y evitar irse muy lateral, porque recuerden que lateral vamos a estar todos los pedículos vasculares, y llegar hasta peritoneo, para hacer una disección hasta cavidad peritoneal, como se observa en esta imagen. La idea es que la secuencia de entrada, ya sea primero hacer la disección vesicuterina o rectuterina, es de preferencia del cirujano. Algunos autores consideran que la disección posterior como primer paso puede ser beneficiosa para facilitar la dirección de la disección anterior con ayuda de los dedos en caso pues de que se tenga úteros pequeños y permita este tipo de maniobras, sobre todo en aquellas pacientes que tengan cirugías previas como cesáreas que pudieran condicionar algo de fibrosis adicional en esta zona. Y la apertura del peritoneo posterior básicamente sigue la misma técnica que ya habíamos descrito, siempre por línea media. Tracciono el cuello uterino con una pinza de Posey, tracciono el epitelio vaginal con una pinza de Alice y realizo una disección que puede ser con una gasa, una disección Roma o con una tijera de Metzenbaum hasta llegar a cavidad intraabdominal. Es importante tener en cuenta que la apertura del peritoneo posterior es uno de los puntos que pudiera generar mayor sangrado dentro del procedimiento quirúrgico, por eso está indicado o recomendado pasar un punto de sutura que me fije esa hoja del peritoneo al borde del epitelio vaginal, que me va a servir como guía para el cierre final del peritoneo posterior cuando esté haciendo el cierre de la cúpula vaginal, y además, en caso de que haya sangrado profuso a este nivel, lo que podemos hacer es una sutura continua
que fije este peritoneo a este borde de la vagina, perdón, y que favorezca una adecuada hemostasia a este nivel. El siguiente paso que vamos a hacer es entonces empezar las disecciones laterales. Como habíamos dicho, el primer corte lateral que vamos a realizar es el corte de las estructuras ligamentarias que corresponden al ligamento uterosacro y a los ligamentos cardinales. En esta, que sería una histerectomía con prolapso, vamos a hacer uso de las pinzas de Gine, que son unas pinzas que nos van a garantizar un adecuado agarre de los tejidos para la posterior sujeción y fijación de los mismos. La idea entonces es colocar la pinza a un ángulo de 90 grados respecto a la valva vaginal que está sosteniendo la vejiga. Esto lo que nos va a permitir es tener un corte recto y una mejor visualización del espacio por el cual vamos a pasar la aguja de sutura. Dado que si ponemos la pinza en un ángulo de más de 90 grados respecto al separador que nos está sosteniendo la vejiga, lo que vamos a hacer es generar un corte angulado de ese ligamento uterosacro y un menor espacio de visualización para el paso de la aguja de la sutura. En este punto es importante tener en cuenta que el punto que vamos a pasar debe ser un punto con transficción. Vamos a pasarlo primero por la punta de la pinza y luego vamos a generar un bucle sobre el ligamento uterosacro para pasar posteriormente nuevamente justo por la mitad del mismo y generar un nudo de sutura que sea firme y que resista la tracción, pues el pedículo del ligamento uterosacro será el ligamento que vamos a dejar asegurado para finalmente, cuando terminemos el procedimiento, atar a la cultoplastia o la cúpula baja. Fijar en pues como el procedimiento de la cultoplastia o fijar la cúpula vaginal. El siguiente paso será la toma de las arterias uterinas, y antes de hablar de la toma de las arterias uterinas, quería llamar la atención respecto a esta imagen que se ve acá. La idea es que a veces en úteros muy pequeños, en una sola toma puede que queden el ligamento uterosacro y el cardinal, pero a veces, dependiendo pues como de la disposición de las fibras y del tamaño uterino, pudiera quedar en dos tomas diferentes para que lo tengamos en cuenta cuando observemos este tipo de imágenes. Pasando ahora sí a la toma de la arteria uterina, tener en cuenta y recordar la importancia de realizar una adecuada tracción del útero, dado que, si recuerdan, el ureter pasa muy cerca y la arteria uterina pasa por encima de este. Cuando esta es una posición, digamos, en reposo, cuando generamos tracción desde el cervix, lo que vamos a favorecer es un descenso de la arteria uterina, dejando rechazado el ureter, evitando así la lesión del mismo. También no olvidar la importancia de poner la pinza lo más cercana posible al útero para tener como ese margen de seguridad de 1.5 centímetros que se asume que hay de distancia entre estas dos estructuras y evitar así incluir el ureter dentro de esta toma. Adicional a eso, debe también traccionarse la vejiga con el separador o la valva que tengo en la porción anterior de la vagina, y con la pinza, además de generar con la pinza de Pozzi, además de generar una tracción hacia fuera del cervix, debo traccionar hacia el lado contralateral de la arteria uterina que voy a ligar. Esto para favorecer siempre alejar lo más que podamos la arteria uterina del ureter y evitar que éste quede tomado dentro de la pinza de Gine. Tener en cuenta que para las tomas vasculares, aunque muchos cirujanos pudieran pasar una sola ligadura, la recomendación es hacer inicialmente una ligadura no transfixiante, como ven acá, es una ligadura sin paso de aguja por el pedículo. Le vamos a pedir al ayudante que abra parcialmente la pinza de Gine para nosotros cerrar y ajustar el nudo de esa ligadura, y el ayudante debe cerrar nuevamente la pinza. El siguiente paso debería ser pasar una sutura transfixiante similar a la que pasamos en el ligamento uterosacro. Esta debe ser distal a la ligadura que ya realizamos, y en este punto ya el cirujano sí pudiera retirar la pinza de Gine cuando nosotros cerremos esta sutura. Recuerden que los pedículos vasculares nunca deben ser sometidos a tracción, por eso estas tomas nunca se dejan reparadas, o en caso de que se reparen por un momento, se usan solamente como para verificar la adecuada hemostasia del pedículo antes de cortar y liberar este pedículo. Pues recuerden que por efecto del tejido de sostén que hay intraabdominal, una vez cortemos la sutura,
muy probablemente estos pedículos vayan a tener un efecto como de retracción hacia la cavidad abdominal. Muy importante tener en cuenta que como esto se va a retraer, hagamos adecuados nudos y contranudos que garanticen un adecuado control del sangrado a ese nivel, y recordar que en los pedículos vasculares nunca debo pasar la aguja por en medio del tramo vascular para evitar lesiones a este nivel. Una vez ligadas las arterias uterinas, se pudiera considerar, en caso de ser necesario, los procedimientos de reducción de volumen, que pueden ir desde la hemisección uterina, o la extracción de miomas, o la extracción intramiometrial del útero. Sin embargo, esto hace parte de una revisión adicional que no haremos pues el día de hoy. Y por último, el último pedículo lateral que vamos a realizar toma corta y ligadura será el pedículo torovárico, que incluye la trompa de falopio, el ligamento redondo con la arteria de Samson y el ligamento uterovárico. La idea es que la toma de este pedículo va a ser también con pinzas de Hine, y la sutura, considerando que vamos a tener a ese nivel la arteria de Samson, además de el tracto vascular de las anastomosis de la arteria uterina con la arteria ovárica, deberíamos hacer puntos dobles vasculares que implican, como ya habíamos dicho, una ligadura distal a la toma y un punto transfixiante proximal a la toma. Para finalizar y hablar de la cultoplastia de McColl, la idea es que si esta es la vagina, este es el cuello de la uretra, es recordar la importancia de la fijación de el cervix, el segmento, la cúpula vaginal a estas estructuras ligamentarias, que lo que impiden es que se prolapsen posteriormente a través de la vagina. Esta imagen redondeada que vemos acá simula el útero, que ya se retiró de esta estructura. Esto corresponde a los ligamentos uterosacros que van desde el segmento o la cúpula vaginal hacia el sacro, y los ligamentos cardinales que irían hacia las paredes laterales de la pelvis. La idea es que esos ligamentos corresponden al primer nivel de Lancet, que lo que hace es mantenernos la posición de la vagina horizontalizada y evitar que cuando la paciente esté de pie se prolapse a través del canal vaginal. En esta imagen vemos lo mismo. Aquí se retiró la vejiga, este es el cuello de la uretra, aquí vemos el útero, y en la unión del segmento, pues como el fondo de la vagina, como podemos ver acá, el fondo de la vagina y el cervix es el punto de llegada de los ligamentos cardinales desde la pared lateral y uterosacros desde el sacro. Estos serán nuestros puntos de reparo para la fijación de la cultoplastia de McColl, que será el procedimiento que utilizaremos para disminuir el riesgo de prolapsos de cúpula vaginal posteriores a la histerectomía. Este procedimiento lo que busca es unir el uterosacro del lado derecho con el uterosacro del lado izquierdo y fijarlos en la línea media, y fijar a estos la cúpula vaginal para evitar que se prolapse posteriormente. La idea es que pudiera realizarse únicamente una cultoplastia externa con suturas absorbibles, o pudiera realizarse una cultoplastia mixta que incluya suturas no absorbibles y suturas absorbibles. Como esta sutura que vemos de color rojo va a quedar en cavidad vaginal, nunca debe ser no absorbible, ya que pudiera condicionar molestias para la vida sexual de la paciente posteriormente. Entonces, lo que se recomienda es que si vamos a utilizar suturas no absorbibles, se utilicen en la parte interna, uniendo el uterosacro de un lado con el del otro, y que se dejen los nudos por dentro del peritoneo, y la fijación externa se realice desde el epitelio vaginal a los uterosacros con un nudo que va a quedar dentro de la cavidad vaginal. Diciendo lo mismo, pero de una forma más esquemática, entonces, las suturas no absorbibles lo que van a hacer es, si vemos este borde rosado corresponde a las paredes vaginales, la sutura absorbible toma el ligamento uterosacro y el peritoneo sin cruzar las paredes vaginales. Toma entonces el ligamento uterosacro de un lado, hace una sutura como de plicatura sobre ese peritoneo posterior, toma el uterosacro del lado contralateral y sale al otro lado de la vagina.
La idea es que estas suturas no se pueden anudar hasta que no se realice el paso de todas las suturas, pues si voy cerrando una sutura antes de pasar las demás, no perderé pues mi visión del campo quirúrgico para las suturas posteriores. Y la sutura externa, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar desde cavidad vaginal por la pared posterior, vamos a tomar el peritoneo y el ligamento uterosacro, pasamos la lazada hacia el lado contralateral, miren que no cruzamos nuevamente el peritoneo anterior ni cruzamos nuevamente la vagina, simplemente pasamos la lazada de la sutura, tomamos el uterosacro contralateral y volvemos a cavidad vaginal, porque este nudo sí nos va a quedar dentro de la vagina. En esta visión, esta es la visión que ya vimos por vía vaginal y esta es la visión que se vería si miramos a la paciente por vía laparoscópica. Entonces, este hilo azul corresponde a la sutura no absorbible que, como les comenté, va a quedar intraperitoneal. Aquí no está anudado pues por efectos de visualización, pero la idea es que antes de anudar los puntos de sutura de la culdoplastia que van a quedar externos, yo debo haber cerrado la cúpula vaginal y anudado los puntos externos. Y lo último que voy a cerrar son los puntos de sutura absorbible que quedan en la vagina y que me van a elevar la cúpula vaginal. Entonces, esta se vería así. Este es el punto que entró desde la cavidad vaginal a la pared vaginal posterior y al peritoneo posterior, tomo el uterosacro de ese lado, paso la sutura hacia el otro lado, uterosacro contralateral y vuelvo a cavidad vaginal para anudar posteriormente a este nivel. En cuanto a si la fijación de la cúpula vaginal debe realizarse con una culdoplastia de McColl o con una fijación de los ligamentos uterosacros o con una fijación al sacroespinoso, la mayoría de la literatura está a favor de la culdoplastia de McColl porque tiene buenos resultados y bajas tasas de complicaciones, aunque se recomienda que siempre se realice una evaluación de la permeabilidad de los ureteres después de realizar la misma para garantizar que no se hayan incluido los ureteres pues como en las suturas. En esta imagen lo que les quería mostrar es esta es la cúpula vaginal, este es el trayecto del ligamento uterosacro y lo que está descrito es la culdoplastia de McColl, como pueden ver y como recuerdan, lo que vamos a hacer es fijar la porción más proximal a la vagina de ese ligamento y es la que más accesible nos va a quedar al momento del procedimiento quirúrgico. Lo que está descrito es que como la culdoplastia de McColl lo que hace es unir el ligamento uterosacro de este lado con el de este lado, pudiera generar algo de tracción del ureter que va pasando acá dentro del ligamento cardinal y pudiera generar algo de dolor postquirúrgico que suele resolverse simplemente liberando esas suturas. Sin embargo, si quiere evitarse ese efecto, lo que se puede hacer es una fijación profiláctica del ligamento uterosacro, que puede ser fijar simplemente el ligamento uterosacro de este lado, de este borde de la cúpula, el ligamento uterosacro de este lado, de este borde de la cúpula, y puede realizarse una fijación tradicional a este nivel o incluso fijaciones más altas. Sin embargo, fijaciones más altas condicionan mayor riesgo de lesiones de estructuras vasculares y nerviosas, como podemos ver en esta imagen, donde el punto 1 nos habla de la zona de unión donde nos va a quedar la culdoplastia de McColl, el punto 2 nos muestra el punto de unión de una fijación al uterosacro, simplemente fijación de cada uno de los lados de la cúpula vaginal a este nivel. El punto 3 nos habla de una fijación mucho más alta, donde vemos como la aguja pasa muy cercana a estructuras nerviosas y vasculares relacionadas con los nervios y los vasos pudendos. Sin embargo, no está muy claro el beneficio de este tipo de fijaciones solamente al uterosacro, sin realizar pues como la técnica de la culdoplastia, y estamos pues como a la espera de tener resultados de este estudio que todavía no se han publicado para definir si realmente la fijación solo del uterosacro pudiera tener algún beneficio en prevención de prolapsos posteriores. Y respecto a la fijación al ligamento sacroespinoso, realmente, si usted va a hacer una fijación profiláctica, es decir, una paciente que no tenía un prolapso un prolapso apical, sino que se llevó a la histerectomía de pronto por una hemorragia uterina normal o que tenía más bien un prolapso que no era sintomático,
y no quiere hacer una fijación profiláctica como la que se puede hacer con el Macol o con la fijación a los sucroespinosos que pudiéramos haber descrito, realmente lo que usted requiere es un procedimiento reconstructivo de estructuras y una fijación como lo puede ser la fijación al sacroespinoso. En casos específicos que usted seleccione este procedimiento, tendrá su indicación. Sin embargo, como procedimiento profiláctico, es importante tener en cuenta que la culdoplastia de Macol tiene menores tasas de recurrencia del prolapso, no requiere disecciones adicionales como sí los requiere la fijación al ligamento sacroespinoso, y la fijación al ligamento sacroespinoso en relación a esas disecciones quirúrgicas adicionales pudiera condicionar mayores riesgos de complicaciones intraquirúrgicas. Por ello, la culdoplastia de Macol será pues como el procedimiento como de elección, como para definir el soporte o sostén de esa cúpula vaginal. Y en cuanto al cierre del manguito vaginal, usualmente se realiza de forma horizontal, sin embargo está descrito que si usted ha tenido limitaciones en la disección, tiene limitaciones como para lograr una longitud vaginal satisfactoria para los resultados postquirúrgicos, pudiera realizar una sutura vertical, lo cual en algunos estudios pequeños y de baja calidad ha demostrado que pudiera dar pues la posibilidad de tener casi 2 centímetros más de longitud vaginal final tras el procedimiento quirúrgico. Para terminar, solamente para nombrar algunas complicaciones intraoperatorias que pudieran presentarse y tener en cuenta a la hora de explicarle a las pacientes: el riesgo de hemorragia, lesión vesical, lesión uretral, lesión intestinal y la necesidad de conversión de la vía quirúrgica, las complicaciones posoperatorias que están relacionadas con la retención urinaria, la aparición de infecciones del sitio operatorio, las dehiscencias de la colporrafia, los procesos obstructivos a nivel intestinal y los procesos tromboembólicos, para los cuales pues ya previamente definimos algunas medidas profilácticas antibióticas y farmacológicas para los eventos trombóticos. Y para la incontinencia urinaria, tener en cuenta siempre en la evaluación prequirúrgica hacer una adecuada identificación de incontinencia urinaria de esfuerzo oculta antes del procedimiento para evitar dificultades a la hora de analizar este síntoma cuando aparece después del procedimiento. Dentro de los cuidados postquirúrgicos, tener en cuenta la importancia del adecuado manejo del dolor desde que la paciente sale del quirófano. Tener claro que si usted deja el taponamiento vaginal, nunca debe retirar la sonda vesical hasta no haber retirado el taponamiento vaginal, dado que este puede condicionar retención urinaria, además de mayores molestias para la paciente. Recomendar el comentario que habíamos hecho respecto a la terapia de estrógenos 4 a 6 semanas antes del procedimiento y reiniciar 2 semanas después del procedimiento quirúrgico, y tener en cuenta la recomendación de la restricción de la actividad sexual por lo menos por 6 semanas por riesgo de dehiscencia de la sutura de la cúpula vaginal. Como conclusiones, siempre recordar que debemos considerar y tener claro que la histerectomía realmente sea el tratamiento que la paciente requiere antes de llevarla al mismo, y verificar que la paciente tenga claro cuáles son los objetivos del procedimiento, tenga claros cuáles son los riesgos, y que verifiquemos que haya entendido lo que le hemos querido expresar durante nuestra explicación del consentimiento informado y que lo firme a conciencia antes de entrar al quirófano. Recordar que la histerectomía vaginal siempre debe ser la ruta preferida para la histerectomía siempre que sea técnicamente posible. No hay indicación de tamizar infecciones vaginales, pero si usted la diagnostica, debe tratarla antes de llevarla al procedimiento quirúrgico, y si el diagnóstico lo realiza dentro del procedimiento quirúrgico, debería dejarle tratamiento para esa vaginosis en el postquirúrgico, y tener en cuenta que una adecuada colocación o posición de la paciente, además de evitar lesiones nerviosas, nos puede mejorar la visualización del campo quirúrgico. Tener en cuenta la evaluación de incontinencia urinaria de esfuerzo oculta en las pacientes que tengan prolapsos muy avanzados, y recordar la importancia de la alta y la revisión postquirúrgica oportunas, dado que los cambios de pH a nivel vaginal relacionados con los detritos sanguíneos que pudieran quedar en el postquirúrgico, más la flora vaginal normal, pudieran condicionar la aparición de vaginosis bacterianas que, si se tratan oportunamente, pudieran prevenir la aparición posterior de infecciones del sitio quirúrgico. Muchas gracias.